El Liceo número 1 Javiera Carrera fue el primer establecimiento femenino educacional creado en Chile. Tuvo sus comienzos en 1894, bajo la dirección de la señora Juana Gremler. En un principio, el objetivo del establecimiento era formar futuras dueñas de casa, siendo requisito pertenecer a familias aristocráticas. Pero la directora del momento, con el afán de que sus alumnas pudieran rendir el bachillerato y optar a la enseñanza universitaria, decidió establecer el mismo plan de estudios que se usaba en los liceos de hombres, reorganizando así el objetivo inicial. A lo largo de los años, la idea de ingresar a la educación superior se fue fortaleciendo, hasta llegar a formar figuras ilustres dentro de nuestra sociedad, tanto en el siglo pasado como en la actualidad, bajo la misión de formar mujeres íntegras, capaces de ingresar a la educación superior, enfrentando una sociedad en constante cambio. Misión bajo la cual nuestra comunidad desarrolló una identidad colectiva, que se demuestra hasta nuestros días. Esta situación, según el académico Jorge Larraín, corresponde a una identidad fragmentaria. Él plantea que el significado más adecuado de identidad deja de lado la mismidad individual. En este sentido, se establece que tiene que ver con la manera en que los individuos y grupos se definen a sí mismos al querer relacionarse, identificarse con ciertas características. Sin embargo, esta identidad colectiva es percibida de diversas formas, dependiendo así del contexto histórico en el que se está inserto. Es por esto que si queremos conocer acerca de la división de la identidad javierina, tenemos que hacer comparaciones entre las diferentes generaciones. A raíz de esto, surge el cuestionamiento de ¿cuáles son los elementos de cambio y continuidad de la identidad de la comunidad javierina según las alumnas que egresaron hace más de 20 años? Bueno, mi nombre es Mariela Bozo, soy exalumna, estudié aquí hasta egresé el año 84, hace 30 años atrás. Bueno, yo estudié en una época bastante compleja para la historia de Chile, ¿ya? Yo estudié aquí entre el año 81 y 84, ¿ya? Yo entré en primero medio, ¿ya? Eran muy poquitos los cursos de séptimo, entonces había un ingreso bastante fuerte en primero medio. Y una época compleja, porque estábamos en plena dictadura militar, los espacios, por ejemplo, que hoy ustedes tienen, nosotros no los tuvimos, no se nos permitía ni siquiera centro de alumnos. Entonces, los espacios de participación, de poder decir lo que uno piensa, lo que uno quiere, no estaban, ¿ya? Y no solamente para nosotros, también no había colegio de profesores, estaba la Asociación Gremial de Educadores de Chile, o sea, había como varias cosas bien complejas. Aún así, el espíritu que había en la mayor parte del profesorado era de poder entregar, siempre el tema de la calidad ha estado presente en el liceo, siempre. Yo recuerdo haber ingresado aquí, por ejemplo, y que lo primero que nos dijeron, han llegado al mejor colegio de Chile. Y eso impacta a una niña chica, o sea, que viene de un colegio, imagínense, yo vivía en Cerro Navia y estudiaba en Quinta Normal, y recuerdo que de mi comuna, que ahora es Cerro Navia, en ese tiempo era Barranca, quedamos 2 alumnas. Era muy difícil, o sea, era sumamente complejo entrar. Entonces, las diferencias, partiendo por un tema histórico, ¿cierto? O sea, de cómo era la vida acá en el colegio, absolutamente distinto a lo que es hoy día, pero sí el tema de la calidad siempre estuvo presente, nos exigía muchísimo, nosotros teníamos los 2 idiomas hasta cuarto medio, no elegíamos la ciencia, no, o sea, era todo hasta cuarto. El tema de la presentación personal, a nosotros nos descosían las bastas, por ejemplo, no se podía ver un pedacito de pierna, era muy estricto no solamente en lo académico, ya era muy riguroso en lo académico, pero también en lo que tenía que ver con la presentación personal, con el comportamiento, con el tema del ser, de los valores, ya el tema de la honestidad, o sea, eso el profesorado lo mantuvo siempre, siempre, siempre. Tuve excelentes profesores. Para mí es un orgullo ser javierina, porque creo que es un liceo de excelencia, que si bien voy a contar un poquito mi historia, yo estudié en una época bastante relajada, después vino una época en el país
influyó mucho en mi educación y creo que ahí bajó el rendimiento un poco del liceo, porque era el mejor liceo, cuando yo estudié en el mejor liceo de Santiago, yo creo que de Chile. Entonces para mí es un orgullo ser javierina. Yo cuando tuve hijos, yo dije, mi hija tiene que ser javierina. Y fue así, javierina. A ver, bueno, yo entré aquí al liceo en séptimo básico y yo venía de un colegio, que es el Colegio Experimental de Niñas República del Ecuador, que queda en Avenida España con La Meda. Y obviamente me tocó vivir en una etapa que era distinta del país porque me tocó estudiar acá en la dictadura. Entonces muchas cosas que para ustedes son súper normales, para mí no lo eran. Nosotros no elegíamos la directiva de curso, eso era elegido por la dirección. Nosotros proponíamos una terna y la directora elegía a la presidenta. Y a nosotros no nos llamaba la atención tampoco eso, porque era parte de, ¿ya? Y lo único, así como espacio de, entre comillas, libertad, era la etapa del aniversario del liceo, en donde se elegía una reina, pero nosotros éramos tan fome en mi curso que elegíamos a una sola compañera, que su nombre es Emilia Machuca, y la elegimos porque ella era rubia de ojos verdes. Y desde que estuvimos en séptimo, cuarto medio, ella fue la reina por siempre. Eso no, nunca perdimos tiempo en elegir reina. Soy Verónica Pozo, alumna del cuarto B del año 83. Ya, yo Nevenka Lombardich, también del año 83, compañera de la Verónica Pozo de cuarto B, del cuarto B. Hicimos amistades que son las amistades que duran para toda la vida y con puros valores, puras cosas, éramos luchadoras, estuvimos en un periodo difícil de gobierno. Sí, pues, estuvimos en plena dictadura, fue un periodo duro del país, pero estuvimos ahí, en el colegio era un refugio también. Sí. Un refugio. Y en pleno compañía que pasaban muchas cosas. En pleno centro, eso también, el tener que viajar desde de nuestras casas, nuestras compañeras vivían en todos los lugares de Santiago. Sí. Entonces teníamos un curso también bien mezclado. Esa es una ventaja también que tenía, porque como era el centro, no es como cuando tú estás en un barrio, vayas al colegio cerca de tu barrio, no, venían de todo Santiago, de distintos lugares, con distintos tipos de papás, con papás profesionales, no profesionales. Muchas fuimos como después las primeras generaciones que entramos a la universidad. De hecho, nuestro grupo, sí, yo creo que éramos las primeras en entrar a la universidad. Sí, claro. Para las alumnas, el contexto en el que vivieron su paso por el liceo es crucial en su desarrollo como estudiantes y las marcó con elementos que aún siguen latentes en sus memorias. Al preguntarle a exalumnas que egresaron en plena dictadura militar, esta reflexión se reafirma y toma más lógica. Sin embargo, no quiere decir que esta estadía en el colegio esté tan solo definida por el contexto, sino que también por las situaciones o momentos que vivieron dentro de él. Hola, mi nombre es Nicole Hansen, yo soy exalumna del Liceo número 1 Javiera Carrera. Ingresé en el año 1998 a séptimo básico y egresé en el año 2003. Creo que en nuestra época, en el año en que yo egresé y esa generación, éramos mucho más mensas, éramos mucho más inocentes, ¿cierto? Me parece que las javierinas de hoy día son javierinas más guerreras, ¿cierto? Que pelean por sus derechos, que levantan la voz, que tienen otras inquietudes. También, aún en nuestra época, aunque siguen siendo años recientes, se tenía esta visión de la mujer de familia, ¿verdad? Que una de las principales labores de la mujer iba a ser su labor en la casa. Yo creo que eso ha cambiado profundamente. Hoy en día las niñas tienen cada vez más aspiraciones, cada vez más proyectos, cada vez más ambiciones y por lo tanto se transforman en una mujer moderna que quizás prioriza no lo que es inmediatamente la familia, sino lo que son sus proyectos laborales, por ejemplo. The winner of the Stockholm Junior Water Prize 2013 are the team from Chile. I'm so happy, firstly, because we won the big prize, and secondly, because it was an incredible experience. We could learn about different cultures, and I'm so excited. La visión actual del liceo, para mí todavía sigue siendo bueno, o sea, dentro de
de los colegios públicos, porque se marca mucho la diferencia de los colegios públicos y privados. Uno sabe que igual tienen una buena formación, pero lo que me doy cuenta es que está muy pobre, o sea, le falta mucha inversión en lo que es infraestructura, está viejo, ese como que se quedó parado en el tiempo, porque nuestras salas no eran tan terribles, los baños, todo, yo creo que lo han dejado un poco de lado. Claro. Sí. De hecho, tenemos una compañera que es profesora en el liceo, una compañera de generación que es profesora en el liceo y ama su liceo y todo, pero como esa parte, el resto mucho más yo no te podría informar. Yo creo que me produce mucho orgullo saber, por ejemplo, que alumnas del colegio se destacaron y con este proyecto de las chinitas en la luna y todo, o sea, eso es súper lindo y me mantiene orgullosa de decir, bueno, el colegio, a pesar de ser pobre, ¿cierto?, de haber sido, como dice la Perú, dejado de lado en términos de infraestructura, igual hay profesores que, a pesar de los escasos recursos que puedan existir, igual sacan adelante a sus niñas, igual las motivan, y eso es una y no es fácil porque aparte que son cursos igual sumamente grandes, pues son 45 estudiantes, uno como profesora termina cansada y que aún así se tenga punto para seguir adelante, y igual es brillante igual se reconoce. Notamos que hay elementos de continuidad en el liceo, tales como el ser jóvenes esforzadas y luchadoras, llenas de valores dentro de los que se destacan la responsabilidad y honestidad. Sin embargo, hay otros que van variando, como el sentido de libertad y mayor participación en las decisiones que se toman. Es decir, actualmente las alumnas son agentes de cambio y tienen sus posturas claras que se pueden dar a conocer dentro de la institución. Estos elementos de cambio y continuidad se deberían al tiempo y contexto en que se estudió en el liceo. Bueno, como les contaba, yo siento que la buena instrucción en términos de conocimientos o de materia se puede encontrar en varios lugares. Incluso se puede aprender de manera autónoma leyendo libros. El tema que verdaderamente impacta a los alumnos cuando viven la experiencia del colegio, y eso fue lo que fue para mí el Liceo 1, son las experiencias que se viven. La preocupación y la interacción que yo tuve con los profesores que me hacían clases, con las autoridades del colegio, con los apoyos que había para ciertos proyectos, con las amigas que hasta el día de hoy conservo, con los proyectos que se organizaban, por ejemplo, para que uno saliera a ver la realidad. Yo me acuerdo que a mí en mis años de colegio me tocó compartir con alumnos de los colegios más cuicos de Santiago y alumnos de colegios de los más vulnerables de Santiago. Y esa visión y esas experiencias fueron lo que más me impactó y lo que me llevé después en mi adultez, una vez que ya salí del colegio. Yo creo que finalmente, el tema de los paros, de las tomas, de las problemáticas que pueden estar viviendo ahora, también van a ser una experiencia valiosa de vida para ustedes, y muchas veces uno en esas instancias descubre, como me sucedió a mí, lo que uno realmente quiere hacer con su vida, que a veces puede ser una carrera profesional u otras veces puede ser otro tipo de proyecto. Entonces yo creo que el verdadero buen colegio es ese colegio que te ayuda a hacer lo mejor y a ser exitoso en lo que tú quieres hacer, y no según los cánones que se tienen desde la sociedad o desde los papás o desde lo que los demás esperan de ti. El nivel educacional que tenía el liceo era muy alto, y a mí lo que me marcó, yo fui una alumna buena, era la mejor alumna del curso. Y nosotros competíamos con nuestros liceos, y nuestro rival siempre era el Liceo 7 de niñas. Y yo tengo muy buenos recuerdos porque yo una vez representé a mi liceo en un concurso que se hacía en la televisión, que se llamaba Pequeña Biblioteca. Y elegían las 3 mejores alumnas de séptimo y de los diferentes letras, digamos, y una de esas fui yo. Y yo representé a mi liceo, y me acuerdo que empatamos en las respuestas con el Liceo 7, pero después, digamos, le ganamos, porque me hizo una pregunta de ese empate, y eso nos da a entender que el nivel del liceo, yo puedo hablar de mi época, que era un nivel muy alto, y yo creo que eso no salía dentro de los otros
colegios. Ahora no sé si es muy personal, pero yo soy orgullosa del liceo, entonces, pero creo que el nivel era demasiado alto. Por ejemplo, nosotros en esa época había 3 universidades, digamos, estaba la Católica, la Universidad Técnica, que era la Universidad de Santiago, y la Universidad de Chile. Y todos mis compañeros de curso, y así de los otros cursos, yo creo que el 80-90% quedaban en la universidad. No había universidades privadas, así que el nivel era altísimo. En mi curso hay profesoras, abogados, somos 2 tecnólogos médicos, hay médicos, o sea, una gama de todos los profesionales en esa época. Todos quedamos en la universidad. Juráis el nombre del saber, la amistad, la libertad, la mujer, respetar las enseñanzas y el legado de vuestras antecesoras. ¡Sí, juro! Cumplir sueños, vivir el nacimiento de nuevos ideales, levantar el arco cada vez más alto. Juráis que serán parte de ustedes por siempre el amor, la solidaridad, el respeto, la disciplina, la enseñanza, todos valores que aprendieron, aprenden y aprenderán de su querido Liceo 1. ¡Sí, juro! Y esta es una historia no contada, así que no sé qué va a pasar con esta información, pero esta es la verdadera historia del juramento. Lo que hice fue simplemente escribir frases que yo sentía respecto del colegio, que me parecía que me inspiraban y que representaban lo que había sido mi experiencia durante el colegio, y las escribí como frases sueltas. Las junté en una bolsita y comencé a sacar frase por frase para ir construyendo lo que finalmente hoy día ustedes conocen como el juramento. Ahí hubo que hacer varios retoques, esto después fue revisado por la subdirectora de aquella época, pero la verdad es que la versión que hasta hoy día ustedes tienen del juramento es una versión bastante fiel de lo que yo hice en una primera instancia, porque no sufrió grandes modificaciones, excepción de alguna conjugación de verbos o algo así. Y me tiene muy contenta y muy feliz de que hasta el día de hoy ese sea el juramento que se hace en el colegio. A mí me habría encantado cuando entré en 7º básico y cuando este colegio me parecía enorme y atemorizante y no sabía cómo me iba a ir y no sabía las experiencias que iba a vivir, me habría encantado hacer un juramento que me diera un cierto grado de identidad y me hiciera sentir parte de este gran colegio. Entonces, haber contribuido con este granito de arena a esa identidad javierina haciendo estos juramentos y paradójicamente en mi año en que salí del colegio fue para mí uno de los más bonitos recuerdos que guardo en mi vida, y por eso es tan significativo también asistir año a año a la ceremonia donde se conmemora este juramento. Y en términos de lo que aportó el colegio también, aparte de la rigurosidad académica, los hábitos, etc., era ese espíritu de siempre ser mejores. O sea, siempre era, usted puede, no se dé por vencido. Y yo creo que igual es lo que nosotros tratamos de transmitir ahora, de nunca dejarse vencer. Y había un número importante de profesores, y yo eso siempre traté de replicarlo en mis alumnas, el tema del rol de la mujer. O sea, súper potente, sin tal vez ser tan feminista, ¿ya? Pero que uno puede, desde cosas mínimas, o sea, usted tiene que ser independiente, usted tiene que hacer un aporte a la sociedad, tiene que ser un agente de cambio, eso siempre fue así. Bueno, nosotros en aquella época participábamos también de lo poco que hubo de movilizaciones, porque era sumamente difícil, fueron años sumamente complicados. Dentro de la formación, yo destaco a la Mari Manri, que fue una profesora de biología, que estuvo súper enferma y ella falleció, pero como ella lo único que quería prepararnos para el futuro, nos hacía al grupo que nos gustaba la biología, porque ella era profesora de biología, nos hacía biología en su casa. Y estas pernas iban a su casa, así, en un departamento, y nos sentábamos alrededor de su cama y ella nos preparaba en biología. Bueno, yo me dediqué al área de la biología, por eso iba a su casa. Pero profesoras que igual, el profe de historia, él era como revolucionario para esa época, porque nos hacía las clases fuera de la sala. ¿Te acuerdas? En el patio nos sacaba los bancos y eso en esa época era una locura.
¿Quién hace esas cosas? Claro. Sí. Tuvimos muy buenos profesores. Yo me voy a acordar también de la Juana Guzmán, la profe de matemática, que nos daba terror, pero gracias a que nos infundía quizás miedo, para no decir nada errado, aprendimos hartas cosas con ella, y ella después aprendimos a reconocer que era de puro cariño y que quería, la queríamos y que quería que nos fuera bien, que saliéramos adelante, y la profe de historia, ¿te acordáis? La Adriana Zócar. Sí, brillante. O sea, unas Teníamos clases súper de buenos lujo, de profesores. verdad. Bueno, aparte que uno se sentía entero orgulloso de estar en mí. O sea, porque además llegaba y porque tenía buenas notas también. No, Sí, todos no llegaban entraban, al no liceo entraban uno. todos, digamos. Y después Había tú sabías, selección. y tú sabías que te formaban como para ser buena, pero te formaban como en todos los ámbitos. Consejo, que cumplen sus proyectos de vida, que sean consecuentes con sus proyectos de vida. O sea, si decidieron entrar aquí, es por algo, ¿ya? Y que si ese proyecto de vida implica ingresar a la educación superior, no solamente que se dediquen a estudiar, sino también se preocupen de su formación, es decir, que estudiar no es lo único que uno puede hacer, el tiempo alcanza para todo. Yo siempre les digo a las chicas, todo, o sea, si usted quiere participar en política, pololear, estar con la familia, ser buen estudiante, alcanza. Todo depende de lo que uno quiera, ¿ya? Porque es súper fácil la excusa, es súper fácil decir, no, es que no tuve tiempo. No, y aquí lo demuestran un montón de estudiantes, o sea, de que pueden y todo depende de uno. Bien. Lo que me gustaría sí es que indistintamente de estos cambios que se van viviendo, siempre el sello javierino sea el mismo, y que es hacer las cosas bien, hacer las cosas honestamente, con valores, ser una buena persona, y todas esas cosas que son tan importantes para el desarrollo que uno va a tener después en la vida. Eso. El relato de todas estas mujeres nos hace vivir en carne propia aquellos momentos que las marcaron y que reviven en esas nostálgicas palabras. Así nos damos cuenta que, indistintamente del tiempo en que se haya estudiado, el liceo deja bonitos recuerdos que trascienden en la historia de una javierina y que dejan un mensaje esperanzador a todas aquellas estudiantes que ahora viven esta etapa que más que un desarrollo académico, significó para ellas un crecimiento como personas. En general, las alumnas que egresaron hace más de 20 años siguen sintiéndose parte de la comunidad, estando orgullosas de pertenecer a ella. Si bien las condiciones han cambiado, puesto que hace más de 2 décadas el ambiente era más estricto, más formal, existiendo en la actualidad un ambiente mucho más distendido donde se permite la libre expresión de opiniones y posturas ideológicas, también existen elementos de continuidad, manteniendo la importancia que se le da al rol de la mujer en la sociedad, la perseverancia y rigurosidad del trabajo de sus alumnas. A partir de lo anterior, se establece una clara identidad y diferenciación de nuestra comunidad con respecto a la sociedad según la mirada de alumnas que egresaron hace más de 20 años. Luego de 120 años, los elementos que nos conforman como grupo, aunque varían en algunos aspectos, en sus raíces se conservan, incentivándonos a ser aquellas mujeres íntegras, capaces de ingresar a la educación superior, enfrentando una sociedad en constante cambio, como el principal de los objetivos de nuestro liceo.